quiero calcular la FEN de un bobinado, eso va a ser igual a la FEN E1 más la FEN E3 más la FEN E5 más la E7, y cada FEN va a estar afectada por un factor de distribución 1, 3, 5, 7 y un factor de paso 1, 3, 5, 7. Es decir, tenemos que calcular. Y cada una de estas, en términos del tiempo, la variación temporal va a ser con cada armónica. Acá es donde yo debería llegar ahora con todo lo que nos queda para dar. Tanto de paso como de distribución, cómo lo puedo armar, cómo lo puedo calcular, y básicamente qué es lo que va a pasar en la máquina. Todo eso. Pero algunos factores pueden ser negativos. Y algunos factores pueden ser negativos. Los que son inversos. Sí, algunos van a dar negativos. Vamos. Bueno, ahí tengo una máquina de 18 ranuras. Por ejemplo, si utilizo 3, ahí están las 3 bobinas. ¿Sí? Utilizo y en este caso lo bobino. Si coloco otra fase más de otros 3, principio y fin, y ahí está en rojo. Y si coloco otra más, principio y fin, está. Obviamente, para hacer un sistema trifásico, la diferencia entre cada una de ellas tiene que ser 120 grados. Entonces, si el color verde es la fase R, la fase S debería ser el color. ¿Cómo dijiste? R, El amarillo. Amarillo. Depende para dónde esté. Claro, amarillo o rojo. Y si quiere al revés, rojo. ¿Sí? Bueno, y ahí está cómo se bobina. ¿Sí? Todo eso, todos los verdes están en fase, todas las rojas en fase y todas las amarillas en fase. Ese es el bobinado de una máquina de corriente alterna. El de una máquina de corriente continua, los bobinados de la máquina de corriente alterna son abiertos, los de la máquina de corriente continua son cerrados. A ver, profe, no entiendo cómo abierto y cerrado. Fíjate el bobinado de arriba, yo lo dejo abierto para después conectarlo como quiero. Ah, que hay un punto de conexión. Claro, Y el de continua en realidad se enlaza con el bobinado del rotor. claro. A través de Es todo cerradito y tengo diferentes puntos de contacto. Esto ya lo conocen. Si yo excito el rotor, esa es una máquina sincrónica, le hago dar una vuelta, la forma del campo va a ser, si yo lo excito, la forma del campo es la que está ahí, y si yo a eso le hago dar una vuelta, esa misma forma es la que está solidaria al eje del rotor, y es la que yo voy a ver en la bobina del estator como una variación del campo, o sea, campo variable FED. Es como la cuadrada que dibujó ahí esa serie. Casi como la cuadrada que está ahí. Repaso de máquinas 1, la frecuencia P por N sobre 120, ¿sí? Omega 2πn sobre 60. Omega eléctrico es igual a P sobre 2 omega mecánico. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo dos polos, ante una vuelta de esto, si yo a esto le hago dar una vuelta, me genera esto, como FED. Pero si le pongo dos polos más, ante una vuelta, hace esto. Tengo dos periodos.
Entonces, el omega eléctrico es 4, pero dio una vuelta. Entonces, el omega eléctrico es P sobre 2 por omega. ¿Sí? P por polos, no por pares de polos. Polos. E mayúscula. Porque en algunos libros encontramos por pares y otro por polos. Uno Entonces, por par y otro por polos. ahí cambia el 60-120 y eso también te termina. Omega eléctrico 2πf. Bien, ahí tienen el campo y la FEM. ¿Sí? Si pongo 4 polos, ahí está la doble variación de la FEM. Obviamente va a cambiar la frecuencia. Ahí tiene una máquina sincrónica de varios polos. El rotor de una máquina Polos sincrónica salientes. de varios polos. Polos salientes, digo. Polo saliente y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debe ser de 8 polos por lo menos. Ahí está la onda, la forma de onda del flujo. Se distribuye máximo en el centro del polo y disminuye a los costados. Esto sigue siendo máquina azul. ¿Sí? Ese flujo, al igual que la FEN, al igual que la fuerza magnetomotriz, tiene una distribución en series de Fourier, E1 más E3 más E5. Ahí están las distintas formas de onda de cada uno de los armónicos. ¿Sí? Acuérdense que siempre todo lo que es bobinado es simétrico, por lo tanto son todos armónicos impares. Bueno, FEN generada por una máquina sincrónica elemental, vamos a llegar a lo que ya sabemos, 444, la frecuencia por el número de espiras, por el flujo resultante. Le podríamos poner ya el KW, ya sabemos que va a existir un KW, pero esa es la FEN resultante de una máquina sincrónica elemental. Ahí tiene una bobina. El paso de la bobina, donde entra y hasta donde sale, lado inicial, lado final, las cabezas, el eje de la bobina, L es el lado activo. Ahí tienen una bobinita, ese alfa R es el alfa de ranura, o el ángulo de ranura. Después vamos a ver cómo se calcula. Ese es el ángulo de ranura. Lado activo de la bobina, lo que les explicaba hoy, coincide con la longitud del núcleo del estator. El tacho, el tacho del desarrollo lineal de la máquina, el lado activo es el que va a coincidir con el desarrollo lineal. Paso polar, distancia que ocupa un polo, puede medirse en ranuras o en grados eléctricos, depende. Nuevamente, en los ejercicios puede decir se acortan 2 ranuras o se acortan tantos grados, dependiendo de... Ahí nosotros los tendríamos que dividir. Dividir en los 360 grados y ahí vos jugás con la uno, jugás cantidad con de polos y ahí lo van a dividir. El paso de la bobina es el paso entre los lados. Paso diametral o paso polar o paso acortado. Se puede medir en ranuras o en grados eléctricos también. El ángulo de ranura, distancias entre los ejes de cada ranura. Bueno, ahí tienen un bobinado. Unas cuantas ranuritas. Bien. Bobinado concentrado
de 6 ranuras, 2 polos. Bueno, este va a ser una máquina monofásica, seguro. Ahí enseña cómo calcular el paso de la bobina. Q le vamos a llamar un adelanto. Q grande, número total de ranuras. ¿Cuántas ranuras va a tener la máquina? Q chico, número de ranuras por polo y fase. Entonces Q chica es igual a Q grande dividido M fases P polos. Alfa 180 por M por Q. Ángulo de ranura. Tau, paso de la bobina, Q sobre P. Bien. Vamos a avanzar. Recuerden, ¿no? El paso. Si vengo por acá y vuelvo acá, paso por aquí. Si vuelvo antes, paso acortado. Pues hay que ver cómo acortamos el paso. Bien. Ahí estaría como lo tendría que bobinar. Ahí están las 3 bobinitas. El paso de la bobina nos indica en qué ranura entra y en qué ranura tiene que volver. Ese es el paso de bobina. Cómo vamos a bobinar. ¿Sí? Dice que el paso de la bobina es 3. La IA entra en la 1 y vuelve en la 4. El paso de bobina es 3. La roja, la B, entra en la 3 y vuelve en la 6. Bueno, ahí hicimos el bobinado de una máquina muy elemental de ranuras concentradas de 3 fases. Estamos concentrando toda la fase en una sola ranura. Saben que no es lo óptimo. ¿Por qué no es lo óptimo concentrar toda una fase en una ranura? Porque tengo que meter varios conductores, porque no aprovecho. Me queda un escalón grande también ahí. Un escalón grande y además calentamiento, porque tengo que evacuar todo el calor producido en una sola ranura. No sirve. Bueno.
ticta eléctrico igual a ticta mecánico por P sobre 2, 360 grados. Entonces, ¿cómo se compone la tensión UA? Con la suma de la FEN en la ranura 1 más la FEN en la ranura 4. Entonces fíjense que dice E1 más menos E4. ¿De acuerdo? Las tengo que poner en serie. ¿Lo ven, no? No, porque A la baja. Pongo en azul. serie acá. Claro. La estrellita acá. Ahí. E1 y E4. Ahí está. Las tengo que poner en serie. Claro. Obviamente se van a sumar. Entonces ahí tengo la fase 1, después la 2 es la 3 con la 6, la 3 con el 6 y la C, la 2 con la 5. Y ahí tengo mi sistema. Así quedó, porque tengo concentrado, pero cuando lo distribuya va a ver cómo cambia. Bien. Ahora hago lo mismo, pero tengo que hacer dos polos. Siempre que yo tengo dos polos, si yo tengo dos polos, tengo esto. Conductores que van y conductores que vienen. Mi diagrama es así. Perdón, ahí. Pero si yo tengo cuatro polos, tengo conductores que van, conductores que vienen, conductores que van, conductores que vienen. Tengo una inversión y tengo otra inversión de corriente. Cuatro polos. Tengo dos inversiones de corriente. Dos polos, una inversión de corriente. Bueno, fíjense. Bueno, acá tengo dos ranuras, perdón, con dos polos, sigo igual, pero ¿qué pasó ahora? Ahí tiene tres fases, no entiendo. Tengo tres fases Ah. y ahora tengo dos ranuras por fase. Por fase. Ok. Por eso el paso es 6. Entonces, fíjese cómo está dibujado, pongo la primera, la ranura 1, acá está, sí. a 1 y en serie tiene que ir a 2. Tengo a 1 Sale por el 7, y vuelve a en entrar por serie el entre 2. las 2 y vuelve la 7. ¿Ves? Queda abierto el A con el A'. La distribuí. Profe, ahí es indiferente si estamos bobinando el rotor o el estator. Sí, en este caso estamos bobinando El estator, pero estator. sería lo mismo. Sí. Ok. Depende de lo que querés lograr. Entonces, ¿cuál es el paso de la bobina Q sobre P? 12 sobre 2, 6. Paso de la bobina. Alfa, 180 MQ o 180 paso de la bobina, 180 sobre 6, 30. 30 grados el ángulo de ranura. Entonces, entre la 1 y la 2, el desfasaje va a ser de 30 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar acá? Lo que tenemos que esperar es que si entre la 1 y la 2 hay 30 grados, la fase 1, la fase R, la resultante va a ser esta. Pero no va a ser esta. Va a ser menor. Ahí se empieza a visualizar el efecto de distribuir el bobinado y el factor de distribución. Bueno, sumé y ahí está. Ya estoy sumando con ese 30 grados y lo que se produce es un achicamiento de la FED de la fase. Es la suma de las dos, pero con ese ángulo es un achicamiento. Ahora lo que tenemos que aprender es cómo calculamos ese achicamiento.
Ese achicamiento es a través del factor de distribución, que es igual a el seno de n, ya para poner el armónico, q alfa sobre 2 dividido q por el seno de n alfa sobre 2. Este es el factor de distribución. Ya sabemos cuánto vale q. Q mayúscula dividido la cantidad de fases y la cantidad de polos. Siempre tiene que ser dato. Ya sabemos cuánto vale alfa. 180 dividido mq o q dividido tau. Entonces, una vez que tenemos estos valores, porque la máquina que nos dan para hacer, tengo la posibilidad de calcular todos los factores de distribución. Ahora veamos, lo muestro cómo se hace para pensarlo. Profe, ¿cómo es el factor de distribución? Seno de MQ Sí. alfa dividido lo mismo, pero de Q está fuera. está bien. Ahí está. Está bien. Perfecto. Entonces acá tenés la distribución 1. Claro. Ahí está. ¿Sí? N, la cantidad de espiras. No, n es la donde n. N. El número del factor del armónico. A, n. ¿Sí? Ahí está el 30. Bueno, y ahí lo terminé de bobinar todo. Ahí están las tres fases. Esto ya lo hicimos en máquina sur. ¿Me acuerdan que hicimos uno de 12 y de 2 también? Bien. 30 grados. Bobinado distribuido, 12 ranuras, 4 polos. Acá se me complica, norte-sur, norte-sur. Como tengo pocas ranuras y tengo 4 polos, solamente puedo utilizar una ranura por polo. Bueno, calculo el tau, factor de paso, Q sobre P, 12 ranuras sobre 4 polos, 3. O sea, una bobina que entra en el 1 tiene que No, volver sale al 4. 4. Q chiquita, Q grande dividido PM. Q grande era 12, 4 polos, 3 fases, 4 por 3, 12, 1. Ángulo de ranura, 60. Ángulo A, grande. Ahí está. Ahí están los 4 polos. Dos inversiones de corriente. Ahí logran los 4 polos. Positivo, negativo, positivo, negativo. Lo mismo va a suceder para las demás fases, ¿no? Ahí está la segunda fase y ahí está la tercera fase. Perdón, ahí puedo interpretar el ángulo de 60 entre eje y tau. El ángulo es 60, 180 MQ, 60 grados. Para hacer el dibujo de los factores. En el Si vos tenés 12 ranuras, serían 360 grados. Perdón, te estaba contestando otra cosa. ¿Qué querías saber? No, que el anterior ejemplo se veía cuando entre paso 1 y 2 decía usted que cada 30 grados, y acá
No, ese es el ángulo que introduce cada ranura. El ángulo de ranura. Profe, a mí lo que me confunde un poquito los colores. Ahí tenés una fase. Porque yo tengo blanco, celeste, rojo, blanco, celeste, rojo, blanco, celeste, rojo, celeste, blanco, rojo. Me cambió el orden. Sí, ahí. Blanco, celeste, rojo, blanco, Ay, a celeste, ver. rojo. A1, A2, A1, Ah. A1, A2, está perfecto. B1, sí, el B2. El rojo está entre el los B2. blancos. El dedo tiene que ser rojo. Claro, el C1 y el B1, el menos B1 y el C1, ¿no? ¿Ahí? Eso como no se me A1, A2. A1, A2, está bien. B1, B2. B2, ah, sí, Sí, hay, el B1 con el C1 está dado vuelta ahí. no hay problema. Hay que correr para allá el color. Bien. ¿Qué otra duda más quedó? Que nos comparta este archivo, profe. No, está buenísimo como está explicado todo. La verdad que yo en máquina 1 lo vi esto, No, pero aquí hice no algún vimos. ejercicio y me costó. No, pero acá no alcanzamos a llegar allá. Claro. Bueno, seguimos. Bobinado simple capa. Principio y fin en el mismo lugar. Bobinado simple capa es de acuerdo a cómo vamos a clasificarla o cómo vamos a poner la bobina. Bobinado doble capa tiene en la capa superior conductores que corresponden a una fase y en la capa inferior conductores que corresponden a otra fase. Nosotros hasta ahora habíamos visto todo simple capa. Sí, una vez doble capa, lo único que teníamos en cuenta es que la cantidad de conductores la dividíamos por 2 para poner el N en la fe. Okay. Doble capa, yo tengo una fase y la otra fase en la misma ranura. Sí. Ah, eso no me pasa, la verdad. Entonces, usted dirá, ¿para qué sirve? Bueno, este justamente sirve para cortar el paso. Ahí está. Conductor o bobina que entra en la capa superior vuelve por la capa inferior. Siempre es así. Va por la superior, vuelve por la inferior. O si lo bobiné por primera vez, cuando vuelve va a ir a un lugar donde ya está bobinado, va a quedar arriba. Así va a ser. Bien, no importa cuánto vale Q, acá una máquina de 2 polos, tengo 18 ranuras, el Q chiquito es QP sobre M, 3. Con 3 tengo cada una de las fases. ¿Eso para duplicar el flujo o qué función tiene? No, es para distribuir mejor, para tener mejores formas de onda, para aprovechar mejor las ranuras y para acortar el paso, que es todavía el factor que nos falta ver, lo que te permite eliminar alguna armónica y te permite bobinado doble capa. Bueno, flujo. El flujo generado por una máquina puede tener armónicos, ahí está, se presenta la tensión E1 seno omega t más E3 seno omega 3 omega t más E5 seno de 5 omega t. Ahí es como es una función armónica. ¿Sí? El ángulo se va multiplicando por el armónico, por eso los diferentes tipos de variaciones. Obviamente aumenta la cantidad de polos ficticios cada armónico, como que lo aumenta. Bueno, en conexión estrella
voy a hacer la diferencia que se van a sumar y se va a desfasar a 30 grados de las tensiones de fase, ¿sí? Los bobinados, y en conexión triángulo va a suceder que se me va a eliminar el tercer armónico. Cuando yo haga la conexión triángulo, el tercer armónico se me va a ir. Y de las tensiones de línea, cuando hago la diferencia entre BR menos BS, como multiplico por 3, esos armónicos también se me van en línea. Tercero en línea. Factor de distribución. Ahí teníamos un bobinado concentrado, que ya sabemos que se suma, y ahora lo distribuí. Y aparece. Tengo que calcular cuál es esa disminución. ¿Cómo se hace? Con geometría. Se los muestro. Se hace con geometría, se trabaja con esto, y el K de distribución, o sea, el K de distribución lo que está midiendo es la diferencia entre una suma geométrica de toda la FEN versus la suma de la FEN reducida. La relación entre las dos es el factor. ¿Sí? Bueno, pura geometría, acá está. Esa es la fórmula que usted dispuso. Claro, nada más que el gamma que está acá es Q para nosotros. Entonces acá un libro, que ustedes saben que en máquina eléctrica se cambian siempre las denominaciones. Y fíjense, hay cálculo ya para ese bobinado que tiene un ángulo de ranura de 20, tiene un Q de 3, fíjense que son 3 ranuras contiguas, el Q es 3, por lo tanto el ángulo de ranura es 20, vino, lo calculó, seno de 3, 20 sobre 2, 3, seno de 20 sobre 2, 0,960. Le dije 0,954 para arriba. Ahí está el factor de distribución. Jugando un poquito con la geometría es como encontramos el mismo. Ahí está teóricamente cómo sería la tensión total dividido los módulos de todos. Al final aparece el factor de distribución, seno de Q por alfa sobre 2, Q por el seno de alfa sobre 2, obviamente para la fundamental. Los armónicos es como se los acabo de escribir. Calcular en una máquina con 9 ranuras por polo cada uno de los siguientes casos: arrollamiento ocupando todas las ranuras, arrollamiento ocupando solamente 2 primeros tercios de la ranura por polo, es decir, formando un grupo de 120. Bueno, nada. No le vamos a dar bolilla porque nosotros vamos a hacer todos los cálculos de acuerdo a lo que está planteado en la práctica. Bien. Cuando aparecen los armónicos, lo que ya les adelanté, aparece la N dentro del argumento. ¿Sí? Va a aparecer la N dentro del argumento. Acá tengo el armónico 1, el armónico 3 y acá tengo el armónico 5. Y N era el número armónico directamente. N directamente el número armónico. Seguimos con el resumen. Orden del armónico 1, 3, 5 y 7. Para un bobinado que tiene 2 ranuras contiguas por fase. Para K2, el K de distribución 1, 0,985. Para Q3, 0,960. Para Q4 baja bastante, 0,925. Pero siempre 0,9 para adelante. El 3
para Q2 0,866, pero para Q4 0,433. Y ya el 5, fíjense, para Q4 0,112, negativo. Bueno, Si aumento la cantidad de polos, me mejora en el sentido armónico. si aumenta Porque sí, la cantidad de el Q chico no. del cuchico. Claro. O sea, va a tener menos tensión porque tenés más, En los armónicos, digo. Voy a tener una menos tensión en la fundamental, pero se también te achico cae los más armónicos. el tercer armónico. Claro. Fíjese que tercer armónico 0,866. Claro, y en Q4 0,43, o sea, me fue a la mitad. Gracias, Lucas. Bueno, valores típicos, ¿no? Después lo vamos a calcular de acuerdo a las máquinas. Bueno, FET de rotación. Ahí tengo un paso de bobina diametral o polar. Ahí tienen la bobina, ¿sí? Es el paso de la bobina que cabe en donde se distribuye la fundamental con todos los armónicos. Si yo lo acorto, ese paso de la bobina es 180 o un paso polar o un paso diametral, ¿sí? No la corté. Ahora, si yo acorto el paso y la hago volver antes, no va a abarcar toda esa, todo ese flujo. Ahora lo vamos a ver. Ahí acorté el paso. Entonces, esa